Buenos días para todos. Lo primero que nada, agradecer a Línea la deferencia que tuvo en invitarnos a participar de esta jornada. Realmente es un gusto y un placer poder estar asistiendo hoy con esta charla, pero sobre todo el placer de haber asistido a este día y medio de jornada que realmente en lo que es personal me llevo muchísimas cosas y sobre todo felicito a Línea en ese esfuerzo permanente de tratar de generar coeficientes que ayuden a los procesos de toma de decisiones para quienes están en Línea en el frente de batalla puedan tener datos concretos para poder tomar decisiones de manera mucho más informada. Así que felicitar a Línea por ese esfuerzo que se notó este día y medio de trabajo. Un poco el desafío que nos habían planteado era ponerle números a la rotación arroz, soja, ganadería, y realmente es un desafío bastante grande para 30 minutos. Vamos a hacer el esfuerzo de sintetizar algunos conceptos que lo que pretenden es dejar pensando y reflexionando sobre los nuevos énfasis que pueden tener estos sistemas de producción tan complejos y con tantas interacciones posibles. Se hablaba hoy de nuevas alternativas a incorporar en los sistemas, y bueno, lo que pretende esto es ponerle número a esas diferentes alternativas que podemos combinar en estos sistemas que necesariamente me parece que tienen que cambiar un poco a la luz de la realidad de precios y de mercado que hemos discutido estos días. Apeo es una consultora que la integramos 3 personas, bueno, quien habla, Gonzalo Cananes, que es asesor CREA y tiene otras actividades, y Diego Baraya. Y en esta consultora el gran mérito mío fue juntarme con gente muchísimo más inteligente que yo y que labura muchísimo más que yo y que me ha ayudado a hacer esta charla. Así que le agradezco acá a la distancia, porque sé que me están mirando, la realización de esta charla. Apeo, somos estas 3 personas. Y yo, y ya entrando un poco en lo que nos convocaba el día de hoy, era ineludible cuando nos plantearon hablar de rotaciones y resultados de rotación de arroz pastura, no hacer referencia a una línea de trabajo de largo plazo que FUCRE e INIA han desarrollado y que yo estuve bastante involucrado en aquel momento, que fueron los GIPROCARES, los grupos intercrea de producción de carne. ¿Qué eran los GIPROCARES para los que no estuvieron en ese proceso? Bueno, eran grupos de productores que se juntaban, amparados por proyectos de INIA, a objetivizar los sistemas de producción, ponerle número al sistema de producción y detectar a partir de la propia variabilidad que habían los productores, posibles líneas de trabajo, posibles formas de arreglar los sistemas para lograr mejores resultados económicos. Y esos GIPROCARES se obtuvieron muchísimos resultados, pero creo que lo más contundente es esto que les muestro acá. Para diferentes zonas del país, lo que un factor que es común a los diferentes proyectos que se hicieron fue la relación fuerte y directa que hay entre la productividad ganadera y el resultado económico ganadero. Y eso fue una constante. Ahí ven en el litoral que había casi $50, o sea, si yo aumentaba 100 kilos la producción de carne, me mejoraba el resultado económico en casi $50, $47. El basalto con menos pendiente, obviamente, porque es mucho más difícil aumentar producción de carne en el basalto, por lo tanto mejoraba $17. Cristalino mejoraba 70, pero fíjense lo que es la pendiente para la zona este. Es casi $90, o sea, mejorar la producción ganadera en los sistemas arroz-pastura, para lo que fue el GIPROCAR y los resultados tenía un impacto de casi $90 de mejora del resultado económico. Es de los GIPROCARES que estuvimos analizando, es el que tiene mayor pendiente, el que hay mayor impacto por darle corte a la mejora de la productividad de la ganadería. Y esto creo que es, como primer punto, ponerlo arriba de la mesa para recordar que esto existe, de que estos resultados no se hicieron a partir de análisis de los sistemas reales de producción, fue a partir de los productores, y que tenemos acá una oportunidad a explorar dentro de la ganadería en estos sistemas de arroz-pastura. Y me gustaría también, mostrar esto. Estos son los resultados promedio para 4 ejercicios del resultado físico ganadero de los sistemas de arroz-pastura. Este proyecto lo que hacía era, además de tener el resultado global de los sistemas, dividía los sistemas en todos los subsistemas, o sea, lo que era la cría,
aislaba la cría y obtenía el resultado de la cría con su superficie de pastoreo, lo que era la invernada y lo que eran los ovinos. Y ahí está el resultado promedio general. En promedio son sistemas que producen 150 kilos de carne en términos globales, pero cuando lo aterrizamos ese 150 a los diferentes subsistemas de producción, o sea, lo que es la cría, lo que es la invernada y lo que es los lanares, tenemos casi 170 kilos de producción de carne en el subsistema de invernada, 83 kilos en la cría y 75 kilos en los lanares. ¿Sí? Y de vuelta, digamos, para ir focalizando cada vez más, como esta discusión es arroz-pasturas y para no, digamos, entreverar el análisis, yo me voy a ir centrando cada vez más en los sistemas de invernada, les muestro esta otra transparencia también del Giprocar. Acá lo que muestra es, para los productores del Giprocar, para el tercio inferior en margen bruto y para el tercio superior en margen bruto, o sea, estratificados en resultado económico como margen bruto, cuál es la productividad física y cuál es la productividad económica para esos estratos. Y dentro del subsistema invernada, los sistemas los resultados que obtenían los productores en el estrato superior eran casi 250 kilos de carne por hectárea, con una carga de 0,9 y con una ganancia de 650 gramos por día. O sea, esos son los resultados físicos que se obtenían y que se deberían seguir obteniendo en sistemas arroz-pasturas y con foco en la rotación arroz-pastura y en el sistema de invernada. O sea, esto me parece que es un antecedente ineludible para empezar a discutir complementariedad entre el arroz y la ganadería. Convengamos de que no hay cuenta ganadera para hacer si nosotros partimos de un sistema ganadero que va a producir 80 kilos de carne. En realidad la discusión pasa a ser cómo hacemos el arroz rentable. O sea, comparemos o tratemos de hacer el análisis en términos de hacer una buena ganadería en las rotaciones de arroz-pastura que tengamos. ¿Sí? Bien, ¿y qué fue la conclusión de ese Giprocar? Muy sucintamente, está la publicación en la web de Línea para quien quiera ampliar. Y que los mejores resultados económicos se asociaba a tener más área mejorada, mayor laboreo de verano, y estos laboreos de verano estaban asociados a utilizados con categorías de ternero, me acuerdo un coeficiente que se manejaba bastante, que era 3 terneros por hectárea, digamos, más laboreo de verano, más cantidad de fardo y más cantidad de suplementos. O sea, esa era como, de lo tecnológico o de lo que se podía hacer, las cosas que hacían los que tenían mejor resultado económico. Bien, esto como antecedente. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a tratar de contestar en la charla esta? Primero es, ¿cuál es el resultado físico y económico para un par de rotaciones de arroz-pasturas con 2 largos de pastura diferentes? O sea, estamos discutiendo hoy la rentabilidad del arroz, o el arroz sí, el arroz no, o cuánto arroz en los sistemas. Bueno, vamos a compararlo o vamos a hacer el análisis a partir de hacer un poco más de énfasis ganadero. La segunda pregunta es, soja a la zona baja. Bueno, un impacto al resultado económico, o sea, utilizar parte de la rotación, que en definitiva estaría como laboreo de verano, introducir una soja en esos sistemas. ¿Y qué pasa si riego la soja? Y algunas consideraciones finales. Tengo que entrar en esto en algunos aspectos metodológicos porque para saber sobre qué cuadrado estamos haciendo las cuentas, acá estamos utilizando precios ganaderos que no son estrictamente los actuales, pero son en el entorno de los actuales. 2.15 el ternero, 1.80 el novillo gordo. Estamos hablando vamos a hacer el análisis sobre un campo que no paga renta ni por tierra ni por agua, con un costo de arroz de $1.700. Será un poquito más, será un poquito menos. Ese es el costo de arroz que estamos utilizando. El costo de la soja, también, sin pagar renta y sin pagar intereses, y sin pagar ni renta ni renta nada más, $530, estoy utilizando maquinaria, $530, y la soja con riego, $650. Un valor de soja de $350 la tonelada, con un flete de tonelada de esa soja de $65. Y un rendimiento de arroz, $170. Bajo ese paraguas que vamos a hacer un poco las cuentas. Y vamos a la primera pregunta. Y ahí las 2 rotaciones que vamos a utilizar, o que vamos a comparar, es una rotación que tiene 2 arroces, los 2 arroces sobre laboreos de verano, y 2 largos de pastura, de 2 años,
o de 3 años. ¿Sí? Con la productividad de la parte forrajera de esas rotaciones, en la que tiene 2 años de pastura, de 5.2 toneladas promedio de esa rotación y 5.7 toneladas promedio en la que tiene 3 años de pastura. Y la mezcla regras, blanco y lotus, y los costos actuales de esa mezcla forrajera. O sea, con estas 2 rotaciones es que vamos a hacer este primer análisis. ¿Y qué nos dan ese primer análisis? Nos arroja esto. O sea, el 2A, 2P es 2 arroces, 2 años de pastura, 2A, 3P, 2 arroces, 3 años de pastura. Y lo que arroja es que hay un impacto positivo en el resultado económico medido como margen bruto por hacerse un poco más ganadero, por alargar un año más la fase pastura en detrimento del área arrocera. ¿Sí? Y ese impacto está en esos $40 que están ahí. La producción de carne, entre 210, 216 y 230 kilos de carne. No sale de los parámetros que más o menos tienen los buenos productores, o que estaban teniendo los buenos productores de invernada. Y un nivel de carga similar a lo que nos mostraba el Giprocar. Y un valor del kilo producido de $1.42. Y quiero que se detengan en este coeficiente, el valor de kilo producido, porque creo que estos sistemas de arroz pasturas, donde su gran ventaja son los bajos costos, o sea, la gran ventaja competitiva en términos ganaderos son sus bajos costos, vamos a hacer un análisis referido al valor de kilo producido y esa ventaja competitiva que tiene el sistema. Y con una punta de suplemento, 250 en un caso y 145 en otro. ¿Sí? Bien, digamos, la primera pregunta, o sea, evidentemente existe un resultado, o sea, existe un impacto positivo en términos económicos, que será, cada uno lo ponderará si eso vale la pena cambiar o no, por hacerse un poco más ganadero. ¿Sí? Este análisis, ya lo comentábamos con algunos en la jornada, cuando lo hicimos en el marco de Giprocar del Este acá, con rendimiento de arroz mucho más chico que lo que hay hoy, las diferencias cuando hacíamos este mismo análisis obviamente eran mucho más grandes. En términos ganaderos casi que no cambiamos nada las productividades que nosotros manejamos hace 5, 6 años, o 3 años, 4 años cuando cerramos el proyecto, y en términos arroceros pasamos de 140, hacerlo análisis con 140, 150 bolsas, a hacerlo hoy con 170, o sea, hubo una mejora de la competitividad del rubro arrocero muy grande, ¿no? Segundo, digamos, si esa mejora es ahí, o sea, si se constata una mejora económica, la siguiente pregunta es, bueno, pero en realidad si me mejora el precio del arroz, en vez de ser $11, 11,5, ¿ya me emparda? Porque esa también es otra. Y acá está sensibilizado el resultado económico del margen bruto, esas 2 rotaciones, las 2 años con arroz y 2 pasturas, 2 años de arroz y 3 pasturas, sensibilizado al precio de arroz. Y lo que hicimos fue, bueno, mejorar el precio de arroz hasta que se igualara. Evidentemente, la que tiene 2 años de arroz y 2 pasturas, tiene esa pendiente, o sea, mejora el resultado económico en la medida que mejoramos el resultado económico. La que tiene 3 años de arroz y 3 de pastura, la pendiente es menor, porque tiene menos área de arroz involucrada en la rotación. O sea, en la rotación hay menos área. ¿Qué dice esto, buen romance? Que en definitiva, o sea, cuando llegue a $14 es indiferente en términos económicos hacer una y la otra. Y me parece que, digamos, ahí la discusión pasa a ser si el resultado es la misma, en cuál de las 2 rotaciones estoy más o menos expuesto en todo sentido. Bueno, lo siguiente es, esto está hecho con 170 bolsas. ¿Qué pasa si es 160 bolsas? Para hacer una pequeña sensibilidad. Y lo que pasa es que aumenta $1. O sea, cada 10 bolsas, el punto de equilibrio para igualar el resultado económico de esas 2 rotaciones, me aumenta un punto, $1. Y pasa a ser en torno a los $15 la bolsa de arroz para igualar el resultado económico. Bien, con esto pretendimos por lo menos aportar los elementos para contestar esa primera pregunta. O sea, cuanto más énfasis ganadero tengo, mejora el resultado económico en términos generales. Cada uno evaluará si esos $40 por hectárea es suficiente para procesar el cambio o no. ¿Qué pasa con la siguiente pregunta? La soja a la zona baja. Y ahí vamos, bueno, si la rotación de 3 años con pastura era la que tenía mejor resultado económico, sobre esa rotación es que va a operar el ingreso de la soja.
¿Y dónde ingresa la soja? Ingresa en el medio de los dos arroces. O sea, el laboreo de verano que hago entre los dos arroces, ahí pongo la soja. Y acá se abre una discusión bárbara. Este trabajo yo lo discutí bastante con Mastro Pierro, Ferrés y que Heile. Si ustedes los conocen y son muy arroceros, y me llenaron la cara de dedo permanentemente, ¿no? O sea, no querían por nada. Entonces, y cuando llegamos a este tema de la soja y que sacaron laboreo de verano, ahí me corrieron, fue peor. Entonces, un poco con esa discusión y con el grado de sensibilidad que había para definir un rendimiento de soja entre dos laboreos de verano, lo que hicimos fue, primero, ver qué dicen las referencias. Y ahí tomé los datos que hay publicados de FUCREA para la zona, para esta zona. Tiene como limitante que no es un área importante lo que FUCREA releva de esta zona, pero el promedio de esa zafra me daba 1913 kilos. Y el otro dato que tomé, evidentemente, es de línea. Y ahí tomé hasta la publicación pasada, que me da 2.314 el rendimiento promedio de esa soja en zona baja. ¿Cómo resuelvo el tema? Bueno, y en realidad vamos a mostrar qué pasa si varío los rendimientos. O sea, vamos a mostrar el impacto que hay en esa rotación, que tiene 2 arroces y 3 años de pastura, clavando la soja al medio entre los dos arroces, variando el rendimiento de la soja y cada uno verá dónde se pone. Y eso o sea, en la medida que aumenta el rendimiento de soja, evidentemente aumenta el resultado económico de la rotación. ¿Sí? Con 1 tonelada estoy en 225, con 2.3 toneladas estoy en 275. ¿Sí? Y en definitiva, ¿con quién lo voy a comparar a esto? Lo voy a comparar con la misma rotación sin hacer la soja. Y ahí me da, o sea, es casi lo mismo en términos económicos, hacer una soja de 1,5 toneladas en esa rotación de 2 arroces y 3 años de pastura, que hacerla con un rendimiento de 1,5 toneladas. O sea, ese es el punto de equilibrio. Ante la pregunta esta de si incorporo la soja en este tipo de rotación, y en definitiva, esto va a depender de cada uno de ustedes y de cuánta fe se tenga de que rinde esta soja. Lo que muestro acá es el punto de corte. En 1,5 toneladas, en realidad empato con el hecho de la rotación sin hacer soja. A partir de ahí me mejora el resultado económico. Bien, con esto pretendíamos dar como contestada esa segunda pregunta. La tercera pregunta es si riego la soja. Y tomé los datos de INEA, y ahí estaban 3 toneladas. Y comparé con la rotación de secano, o sea, la misma rotación, pero con 2 toneladas de secano, y la pasé a 3. Y ahí el impacto es interesante en todo el sistema. Estamos hablando de 17, 18 dólares. No está contemplado en esta rotación, con sojas, en las 2 rotaciones, la mejora del rendimiento de la segunda soja, que veíamos que había un efecto antecesor fuerte, según quien tú mostraste. O sea, no está ponderado esa mejora de rendimiento que podía haber de ese segundo arroz. Bien, y con esto un poco contestamos la tercera pregunta. El otro elemento, y un poco alineándome a lo que decía Betger hoy por la mañana, yo creo que además del resultado económico de cada una de las rotaciones, cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más a ver las rotaciones en clave de probabilidad, o ver los resultados de los sistemas en clave de probabilidad. Acá muestro uno de los sistemas que es 2 años de arroz, más 3 de pastura, más 1 soja. ¿Cuál es la variabilidad del resultado económico de ese sistema? ¿Y por qué la variabilidad? Básicamente acá está la variabilidad de precios y de rendimientos, tanto de la soja como del arroz. Los precios que consideré, menos 10%, más 10%, y los rendimientos de soja, por ejemplo, puse el piso de 700 kilos, el probable de las 2 toneladas, y el alto de 2,700. Y en el arroz bajé 10% y subí 10%. O sea, esto muestra la variabilidad del resultado económico de esa rotación, explicado o a raíz de las variaciones de precios y de rendimiento. Y ahí, ¿cómo se lee esto? Bueno, un poco hoy de mañana hacíamos la gimnasia. O sea, esta rotación tiene una probabilidad de sacar
menos de $200 del 10%, entre $200 y $300 en el entorno del 50% y más de $300, 40%. Yo creo que también vamos a tener que empezar a poner arriba de la mesa, y en esa lógica de mirar los sistemas de más largo plazo, este tipo de cosas. Meter este tipo de cosas en los análisis para poder decidir, a ver, en definitiva, hacia dónde van los sistemas de producción. Y por último, me parecía interesante, más allá del resultado por hectárea, mostrar los impactos todos agregados. O sea, el sistema base, por llamarlo de alguna manera, es el de 2 años de arroz y 2 años de pasturas. Bueno, eso daba un margen bruto global en una empresa, que en este caso son de 1000 hectáreas, de 200 y pico, un poco más de $200.000. Si yo agrego un año de pastura, y en definitiva me está agregando, estoy llegando hasta $250.000, está agregando cerca de $40.000. Si yo agrego una soja de secano, me está agregando $16, $18.000 más. Y si yo la hago con riego, me agrega otro tanto. ¿Sí? En definitiva, de punta a punta de mejora, hay casi 40% de mejora del resultado económico por estas 4 o 3 medidas que fuimos incorporando en el sistema de producción. Y ya entrando en las consideraciones finales, ¿cuánto me queda? Estoy bárbaro. No, porque entonces me voy a explayar un poquito más. Digamos, si la discusión que hay subyacente acá es, bueno, si el arroz no está dando, la alternativa, o sea, sacar el arroz no es una alternativa posible ni está en la cabeza de nadie. En definitiva estamos discutiendo énfasis entre el arroz y la ganadería. Y me parecía interesante en el marco de esta discusión ver algunas cosas de la ganadería o de los sistemas ganaderos que han cambiado y han cambiado mucho. Esta primera gráfica muestra la evolución del precio del ternero en azul y del novillo gordo en rojo y la evolución de la producción de carne, del valor de la carne de exportación. Y ahí hay varias cosas para ver. Hay un primer periodo del 97 hasta las tos ahí, donde baja el precio de la carne 10%. Hay un segundo periodo ahí con una bajada en la crisis, donde la carne sube, o el precio sube 15%. Y en un segundo periodo, que está ahí en 2013, para ponerle una fecha, que está estable o baja, ¿sí? Y esto me parece que hace a la ganadería y a la dinámica de los negocios que podemos hacer. No es lo mismo plantearnos hacer ganadería en un contexto que los precios ganaderos suben 15%, que en un contexto de que los precios están estables o se mantienen. En un contexto de que sube 15% la ganadería, el solo hecho de tener un sistema muy cargado hacía que ganara 15% por tema patrimonial. Entonces, eso realmente era mucha plata y se podían... Y pagar rentas de 70, 80 dólares, campos que en términos productivos no la pagaban, se explicaba por un negocio patrimonial que había atrás, ¿sí? Hoy la realidad es completamente diferente. Hoy no suben los precios y bajan, por lo tanto ese negocio patrimonial no existe más, y lo único que queda para la ganadería, para que exista negocio en la ganadería, es la productividad, es que haya negocio en la productividad. Entonces, estamos pensando en ampliar o tener un mayor énfasis ganadero, pero en este contexto, ¿sí? No, en un contexto en donde la productividad es clave para que exista negocio ganadero. La otra cosa para mostrar es que, digamos, hasta el 2000, no sé, hasta acá hubo digamos, un acompañamiento entre lo que es el precio de la carne exportada y el valor de lo que era el ganado gordo para los productores y de los terneros para productores. Y está bueno ver esto, que es el valor agregado industrial. O sea, INAC publica todos los meses un indicador que es para nosotros muy bueno, que es el novillo tipo, que lo que hace es componer en un novillo el valor de todos los mercados y compone el valor total de ese novillo, o sea, cuánto fue para el abasto, cuánto fue para la exportación y compone ese valor. Y ese valor total, descontando lo que le pagan al productor, se extrae un indicador que es el valor agregado industrial. El valor agregado industrial no es lo que gana la industria, es lo que captura la industria de ese valor total generado en novillo, ¿sí? Y ese indicador
para nosotros está bueno mirarlo un poquitito porque ha habido comportamientos diferentes en los últimos años. Acá está expresado ese mismo indicador en términos relativos, o sea, en términos porcentuales. Y acá, además de tener, o sea, si uno suma, vamos a arrancar de vuelta. Acá está expresado el valor del novillo tipo en términos porcentuales de 3 fases. Nosotros lo que hicimos fue el valor de la hacienda, que es en definitiva el valor total que el sector primario captura. ¿Me explico? De ese valor hacienda lo partimos en 2. En lo que capturaría la cría, un ternero de la cría, y en lo que capturaría la invernada. ¿Sí? La suma de lo que captura la cría más lo que captura la invernada, eso es el valor de hacienda. ¿Sí? Y por encima, en verde claro, está el valor agregado industrial. Y le pusimos porcentaje a eso a ver qué ha pasado desde que está operando ese indicador. Y ese indicador, bueno, ahí ven que hay un comportamiento, en azul oscuro está la cría, arrancó en 2007 capturando un 28% de la cría, después bajó, y después subió y se estacionó en el 30% de captura de la cría. Y si ustedes se recuerdan, o sea, en esos años estábamos hablando de la hora de la cría, DICOSE todos los años incrementaba en más de 100.000 vacas, más de 100.000 vacas de cría todos los años, los precios que llegaron a arañar los $3 ternero. Digamos, ese fue el momento, digamos, que se tradujo en cosas concretas que los sistemas de producción hicieron. O sea, el ternero capturaba mucho valor, por lo tanto, el Uruguay amplió un poco sus vacas de cría. ¿Qué pasó con la invernada? Y bueno, la invernada en todas esas series más o menos se mantiene capturando el 50%. Está al medio, es quien traslada. ¿Quién estuvo complicado en ese periodo de cuando la cría capturó mucho valor? Bueno, estuvo complicada la industria, estaba capturando un 20%. Y bueno, y es un valor. Y en ese tiempo también, si ustedes revisan las noticias, es el tiempo que también digamos, la industria estaba bastante preocupada. ¿Qué ha pasado en 2014-2015? Bueno, hemos estado en un torno del 28-29% de captura de la industria, 46% de la invernada y 26-25%. El promedio de esa serie nos da que el 25% es valor agregado industrial, 48% de la invernada y 27% de la cría. ¿Qué ha pasado con este mismo indicador, pero en el último semestre? Y bueno, lo que ha pasado es eso que se muestra ahí, o sea, hubo un periodo que la industria capturó más del 30%, 32% del valor agregado, hoy está en el 21%. Esa captura básicamente, digamos, estuvo comprimida la invernada en esa captura y hoy está, al día de hoy, 21% el valor agregado industrial, 52% la invernada y 21%, los sistemas criadores. Esto, digamos, cada uno pondrá en esta gráfica cómo será el segundo semestre del año, ¿no? También lo que está bueno ver y comparar con los sistemas de arroz pastura, 5 minutos, perfecto, es cómo se desglosa el costo de producir un novillo en pradera. Y esto es una pradera tradicional. Y está bueno recrear este mismo ejercicio para lo que serían los sistemas del este. Acá, el $252, o sea, el último indicador de valor de novillo tipo me o sea, está publicado en 1187. De ese 1187, bueno, $300 lo compone el ternero. $30 las comisiones, $38 los impuestos, $154 las pasturas, $52 de suplementación, mano de obra $20, costo de estructura $25, sanidad $7 creo que está, y el margen del sector primario $302. O sea, esto es cómo se distribuye todo el costo, cómo se compone el costo de un novillo en todo producir ese novillo y quién captura qué cosa. Y esto es lo que la foto del día de hoy. En estos sistemas del este, claramente este componente va a ser muchísimo menos, y bueno, y ahí hay una oportunidad a que esto sea mucho más. ¿Qué ha pasado en términos relativos desde julio 2015 a julio 2014? Y bueno, en términos relativos, en el último año, lo que ha pasado es que este sector, la captura del sector primario pasó del 22 al 25, con un menor valor de novillo tipo, pero en términos promediales, sí, o sea, son buenas noticias. Lo que quiere decir esto es que, a pesar de la discusión de los precios de todo este año,
hay un negocio, o sea, no se ha erosionado el negocio ganadero, son buenas noticias, podemos, digamos, desde este lado, independientemente de lo que ha pasado con los precios, sigue siendo posible y factible capturar buena parte o sea, hay negocio, hay posibilidad de negocio para hacer. Perdón. Y acá llego a lo siguiente. La industria hasta ahora viene capturando entre el 20% del valor agregado industrial, o sea, 20% al 30%, ahí se mueve. Y entonces parecía interesante ver para adelante qué hay planificado para adelante. Y acá está la gráfica, esta gráfica resume la información que FAO y OCDE publican todos los años de proyección del precio de la carne. Y lo que indican es que, en realidad, va a bajar levemente, pero se va a mantener en buenos precios. Los precios de exportación en el Uruguay determinan fuertemente los precios que termina pagando a los productores. O sea, el precio de exportación está afectando y determinando en fuerte medida el precio que reciben los productores. Y el precio del novillo gordo, todo el mundo lo sabe, afecta y en forma muy importante lo que es el precio del ternero, ¿sí? Y entonces hicimos el siguiente análisis. Bueno, con esta proyección que dice FAO del precio de exportación, que eso lo dice FAO, no lo decimos nosotros, y utilizando un poco las relaciones de precio, sacamos como un umbral. El novillo, si la industria captura un 20%, y el novillo si la industria captura un 80%. Para decir, bueno, en esta autopista es que se va a mover el precio del novillo. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿No? La industria ha capturado el 20% del novillo tipo o el 30% del novillo tipo. Esos han sido los umbrales. Bueno, si uno saca por relaciones cuánto debería valer el novillo, da esos valores. Si la industria captura el 80%, o sea, al productor le está cediendo mucho más, por lo tanto el precio del novillo es más alto. Entonces se va a ubicar con esos precios de exportación a estos niveles. Si la industria captura el 30%, al productor le va a quedar menos. Por lo tanto, el precio del novillo gordo se ubicará a estos niveles. Dentro de estos dos valores, no quiere decir que va a estar el novillo. Lo que dice esto es, si la industria captura un 30, va a estar por acá, y si la industria captura un 20, va a estar por acá. Capaz que la industria, el negocio hace que tenga que capturar un 35, no sé. Muestra esto, no predice nada, muestra eso nada más. Si hay estos precios de novillo, bueno, estos precios de novillo afectan fuertemente el precio del ternero. Bueno, estos son los precios del ternero con este precio del novillo. ¿Me expliqué? ¿Sí? Bien. Teniendo los dos precios, tanto el novillo como el ternero, o esos umbrales para discutir y para ver y para posicionarse, yo introduzco un concepto que está bueno tenerlo claro, que es el valor de kilo producido, que es el que hablamos hoy, el 1,42, que yo le mencioné que le íbamos a volver a retomar. Y el valor de kilo producido no es ni más ni menos que el valor que yo tengo por lo que yo produzco. ¿Y por qué está afectado eso? Básicamente por el precio de compra y el precio de venta. ¿Sí? ¿Cómo se calcula ese valor de precio del kilo producido? Y acá pongo un ejemplo. Yo tengo un ternero que arranco de 180 kilos, un precio de 1,98, tiene un valor por cabeza de $356. Ese ternero, pasado un periodo de tiempo, pesa 263 kilos, tiene un menor precio, 1,74, y $435, con algunos gastos ahí. O sea, la cabeza me vale 356 al inicio, al final, fruto que ganó, me vale $435. Metí 80 y pico kilos en el proceso. Hay una diferencia en dólares de cabeza de $80. La diferencia de dólares que yo tengo, dividido la diferencia de kilos que yo meto en el proceso, me da 0,95. Y ese 0,95 es el valor de kilo producido, que a nuestro entender es uno de los indicadores referido a precio más importante y que más monitoreo debería hacerse en los sistemas ganaderos, porque en definitiva el valor del kilo producido indica cuál es el máximo costo que yo puedo tener en mi sistema de producción. Yo no puedo gastar más, sobre ese valor me van a operar todos los costos, me va a operar la mano de obra, la pastura, la sanidad. Entonces, ese es el indicador, a nuestro juicio, de mayor relevancia que tiene, referido a precio,
los sistemas ganaderos, ir monitoreando el valor del kilo producido de mi sistema de producción. Y eso, digamos, con el valor de novillo gordo que vimos hace un rato y con el valor de ternero que vimos hace un rato, nos arroja estos umbrales de valor de kilo producido. Si la industria captura un 70%, vamos a estar en el entorno de 1,45, 1,30, y si captura un 80, entre unos 60 y unos 50. ¿Sí? Como grandes andariveles de costo. ¿Por qué traigo, digamos, este tema lo traigo en esta charla? Porque, insisto, o sea, estamos en sistemas arroz-pasturas donde la gran ventaja competitiva es producir carne a bajo costo. ¿Sí? Y este es el panorama para adelante del máximo costo que yo puedo tener en los sistemas de producción. ¿Sí? Ya terminando, estamos hablando evidentemente de sistemas que son indisolubles, el arroz-pastura, será los énfasis lo que vamos a discutir, y el agregado de algo de soja. Existe potencial económico, la mejora del resultado económico al ponerle un énfasis más ganadero que arrocero. Está claro que no es lo mismo discutir esto si yo soy un arrocero de 150 bolsas que de 180, 190 bolsas. Entiendo de que hay brecha en la ganadería, o sea, ayer discutíamos discutíamos en el buen sentido de la productividad ganadera y me parece que ahí hay un camino fuerte a recorrer y a ponerle mucho más cabeza. Son sistemas de bajo costo y eso, y más mirando con foco ganadero, mirando ese subsistema, me parece que eso hay que ponerlo arriba de la mesa y es una oportunidad. Y creo que hay una oportunidad para intensificar a partir de la soja. Y ahí, evidentemente, la soja no será para todos y no será en todos los lugares, pero hay que elegir los mejores los lugares para poder incorporarla y ahí hay un valor a capturar. Y por último, yo quería dejarles esta transparencia que para mí está muy buena y es algo que siempre tenemos que tenerlo arriba de la mesa, y más en empresas familiares como son la mayoría que están participando acá y demás, pero nosotros manejamos un sistema que tiene una serie de recursos, tierra, capital, trabajo, conocimiento. Todo eso es el activo que tiene la empresa. Y todos esos factores, a la corta o a la larga, se tienen que remunerar. Si hay una empresa que es muy grande, lo único que tiene comprado tiempo es para que este tema, o sea, lo único que tiene comprado es tiempo para que este tema no se plantee. O sea, la tierra tiene que rentar, el capital que está de arriba tiene que dar sus intereses, el laburo tiene que pagarse. Y acá, yo los invito a que cada uno de ustedes ponga el resultado de su empresa acá, vaya y ponga lo que me pagarían por renta a mi tierra, el capital que tengo arriba de la tierra, qué interés yo podría tener, el laburo que yo hago, cuánto se podría pagar. Y si ustedes hacen el resultado que ustedes tienen, menos esto, menos esto, y menos esto, y eso le da positivo, bárbaro, están creando valor. O sea, pagan, remuneran los factores de producción y generan valor. Si le da negativo, ahí, digamos, en vez de crearlo, se está destruyendo y eso creo que es un llamado de atención. Yo creo que instancias como esta sirven para que esto cada vez sea más positivo. De mi parte, agradecerles el tiempo y las órdenes.